Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de temas. En la primera parte hablamos con el diputado Mario Ponce del PCN un poco de la agenda legislativa, del trabajo de dicho instituto político. Hoy lo hacemos un poco del carácter institucional ante las recientes resoluciones de la Sala de lo Constitucional por demandas interpuestas por abogados. Vamos a hablar en este caso por una de las demandas interpuestas por el proceso de elección del actual fiscal general de la República, solicitando inconstitucionalidad de dicho proceso. Y es un gusto para mí recibir a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, y también recibimos a Óscar Campos, investigador de ISD. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Ramón, qué gusto. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por tomar la invitación, Óscar, qué gusto tenerte nuevamente acá. Gracias, Carlos, por la invitación nuevamente. Bueno, vamos a hablar de lleno entonces de esta resolución de la Sala de lo Constitucional, en la cual básicamente pues ha mencionado que declara improcedente la demanda que ustedes interpusieron, Óscar Osvaldo Campos y José Ramón Villalta, sobre declarar inconstitucionalidad del decreto legislativo sobre la elección de Raúl Ernesto Melara Morán como fiscal general de la República. Para efectos nada más, Ramón, que nuestra audiencia lo tenga claro, una descripción muy puntual. ¿Qué consistía la demanda que ustedes presentaron? ¿Eran como los puntos principales que sostenían el argumento de su demanda? ¿Cuáles eran, Ramón? Bueno, la Constitución manda a la Asamblea Legislativa a cumplir con un conjunto de criterios para poder llevar adelante la elección de segundo grado. Entre estos procedimientos y criterios están en que debe haber una evaluación a profundidad que permita no solo contar con los atestados de cada uno de los participantes, sino que hacer una evaluación respecto de la calidad académica que estas personas tienen, respecto de la experiencia laboral, respecto del aporte académico que estos hayan hecho, la experiencia como profesores universitarios, los elementos de carácter ético y la calidad de independencia que puede tener respecto de cualquier vínculo de partido político o incluso de algún interés fáctico. El otro criterio es que debe de ser un proceso de carácter transparente. Sí. Lo que se cuestionó precisamente en la demanda es que la Asamblea Legislativa no había cumplido de forma debida con el desarrollo de este tipo de procedimientos que debe de cumplir, que no había sido transparente, que efectivamente el señor Melara, en términos de los vínculos partidarios, hay evidencias públicas respecto de la vinculación que había tenido. Incluso se conoció que había sido asesor del candidato presidencial del partido Arena. Es decir, hay elementos que son de carácter público que demostraban realmente objetivamente este tipo de vinculaciones. Eso es lo que prácticamente se le demandaba a la Sala de lo Constitucional. En la demanda presentada, elementos que, si tú quieres, fueron retomados como referencia. Se tomó precisamente las resoluciones de otras demandas de inconstitucionalidad ocurridas anteriormente y que desde nuestro punto de vista habían sido así como una especie de fotografía de lo que ya habíamos visto, por ejemplo, con la elección del magistrado Padilla allá por 2012, y que la resolución nos indicaba por dónde estaban los criterios que contribuyen mucho a argumentar para declarar una inconstitucionalidad, pero eso era básicamente lo que estaba planteado. Ahora, en función ya de la resolución emitida, Óscar, y ya nos menciona Ramón, ¿cuál era la esencia de la demanda que ustedes presentaron tiempo atrás y se conoció ayer a mediodía, a inicio de la tarde? Solo leo un extracto nada más de dicha resolución. Menciona el numeral 3. En congruencia con lo antedicho, se observa que las afirmaciones fácticas de la demanda tienen un carácter estrictamente subjetivo. O sea, aquí hay un calificativo, que las afirmaciones que ustedes presentan en su demanda básicamente son subjetivas. ¿Ustedes coinciden o no? Evidentemente no coincidirán. ¿Pero por qué no coinciden con esta afirmación que hace la resolución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Precisamente dentro de los argumentos de la demanda, como ya lo explicaba Ramón, se hablaba, Carlos, sobre la no existencia de parámetros de evaluación, sobre la no existencia de un procedimiento claro de cómo se determinó que el doctor Raúl Melara era el más idóneo de entre los otros 30 candidatos, aparte obviamente de los evidentes o posibles vínculos materiales que podían existir o formales que podían existir con el partido político Arena. Entonces, la Sala determina que hay un carácter muy subjetivo en nuestra demanda porque no se incorporó algún documento que comprobase la no existencia de parámetros. Es decir, si ellos no tienen una matriz de evaluación, si ellos no tienen un mecanismo de ponderación y no lograron establecer dentro del dictamen
favorable que emitió la Comisión Política, ni dentro del decreto legislativo mediante el cual se aprobó la elección con los 83 diputados en el Pleno, entonces no había un documento que presentar y sobre la base de eso la sala dice que hay carácter subjetivo porque solamente es lo dicho por nosotros y lo dicho por los medios de comunicación de los cuales se retomaron algunas noticias o enlaces dentro de la demanda. Entonces, en ese sentido, sí, el carácter de la sala al dar ese tipo de resolución nos sorprende porque ya en otras ocasiones anteriores se habían presentado demandas de la misma forma y lo que la sala había hecho es solicitar a la autoridad demandada, sí, que en este caso es la Asamblea Legislativa, que entregara la documentación. Cabe decir, Carlos y amigos y amigas televidentes, que esta demanda no se llevó o no presentó el dictamen favorable ni tampoco el decreto legislativo, porque recordarán que esta elección se llevó a cabo en la última sesión plenaria del año 2018. Sí. Y nosotros presentamos la demanda al segundo día hábil del 2019. En ese momento todavía esta documentación legislativa no estaba ni disponible en el portal de transparencia de la Oficina de Acceso a la Información de la Asamblea, ni mucho menos en el diario oficial el decreto legislativo. Se le hizo deber eso a la sala, pero la sala optó por rechazarla, en este caso declararla improcedente. No significa que se haya entrado a conocer los argumentos. Eso hay que dejarlo muy claro para que la ciudadanía no se deje manipular por la información que está circulando en algunos medios de comunicación, donde dicen que la sala no logró comprobar, porque nosotros no logramos probar la vinculación partidaria o que no era idóneo el doctor Melar. En ese sentido, la sala ni siquiera entró a conocer eso, solo dijo que le hacían falta elementos para robustecer los argumentos y en este caso pues la vamos a volver a presentar, obviamente solventando esos documentos que hicieron falta. Hay un asunto que ayer platicábamos también con el abogado constitucionalista Enrique Anaya y mencionaba, porque él también presentó una demanda de inconstitucionalidad, solo que él se refería al caso del proceso de elección del magistrado Roberto Carlos Calderón, pero hay un asunto aquí que es aspecto en común entre ambas circunstancias, entre ambas demandas y resoluciones, Ramón, es que en las resoluciones se presenta el tema de la sala como una respuesta, el carácter probatorio que debe establecer el demandante, y él mencionaba primera vez que me hacen una solicitud de este tipo. El punto es acá, en estas presentaciones de demanda debe existir un carácter probatorio que debe establecer el demandante en función de lo que se está solicitando ante la instancia, en este caso ante el Tribunal Constitucional, Ramón. Bueno, a partir de ahora sí, a partir del criterio de esta sala sí. Recordemos que estamos hablando del Tribunal Constitucional, el único tribunal con rango constitucional, el único tribunal con rango constitucional. Y dada la función que éste debe de cumplir, que es la tutela de los derechos constitucionales, es decir, que debe prevalecer la tutela, la protección de los ciudadanos que se puedan ver afectados ante violaciones de las actuaciones de determinados entes gubernamentales. En este sentido, la protección fundamental debe de estar hacia el ciudadano. El ciudadano no siempre tiene la posibilidad de documentar o de presentar toda la prueba, pero la sala, como tribunal, sí tiene toda la potestad para poder requerir toda la información necesaria de los actores que están siendo señalados o que están involucrados. Nunca antes nosotros presentamos el dictamen, porque el dictamen igual lo requiere la misma sala o lo requería la sala. Nunca antes presentamos otra información, sobre todo cuando hay información que es totalmente inexistente. Estamos diciendo, no existe ningún parámetro que diga claramente cuál es el procedimiento que utilizaron para evaluar. No existe ningún documento que señale que evaluaron de esta o de esta otra manera y que aplicaron estos y estos otros criterios. No hay. O sea, si no hay, no tenemos ninguna prueba que presentar. Pero es la obligación de la sala mandar a oír a la Asamblea, quien tiene la obligación de demostrar si efectivamente llevó adelante un procedimiento o qué tipo de procedimiento fue el que llevó adelante, y tendrá la Asamblea que demostrar si existen o no ese tipo de documentación, pero eso lo tiene que requerir la sala. Nosotros no podemos hacerle el trabajo a la sala tampoco. Y precisamente eso es lo que dijo el doctor Anaya en relación a esa demanda, porque él explicaba que no había existido un debate público al momento de elegir al doctor Roberto Carlos Calderón como magistrado y que no habían matrices de evaluación elaboradas con su comisión, y en este caso por la Comisión Política de la Asamblea. Entonces él dice, ¿qué matriz voy a entregar si yo estoy diciendo que no las hay, verdad? Que es lo mismo que ha sucedido acá. Yo solamente quiero hacer como
un hincapié en un punto. Nosotros en las demandas que hemos presentado y fuimos de los partes de los demandantes en la primera demanda que generó este control constitucional a las elecciones indirectas, que fue la del doctor Salomón Padilla. Sí. En esa demanda y junto con las otras que ISD, a través de sus diferentes actores, el licenciado Villalta y otros colegas que han estado en ISD, han presentado, en ningún momento se incorporaban ese tipo de elementos y nunca fue rechazada una demanda de ISD por improcedente en base a ese argumento. Ahora bien, sí tenemos un antecedente en la 81-2014, por ejemplo, una demanda que presentó el abogado Herbert Danilo Vega sobre la elección de X funcionarios, en los cuales la sala no le dice declárese improcedente, la sala le corre un término y le previene para que dentro de 3 días el demandante pueda robustecer estos argumentos fácticos o presentar estas pruebas, digamos, indiciarias que la misma sala está señalando hoy. Entonces, habrá habido quizás alguna confusión por ahí, porque no se aplica el mismo procedimiento. Pero no es que era declarada, entonces por los casos que mencionan, no es que fueron declaradas automáticamente improcedentes, porque aquí, no. Por ejemplo, en el número 3 en la página número 3 de esta sentencia o de esta resolución, más bien, retoman casos de resoluciones de improcedencia, 25 de junio del 2014, 7 de noviembre del 2014, inconstitucionalidades 44-2014, la que mencionaba Óscar, 81-2014, 15-2016, etcétera, 170-2016, etcétera. El punto, entonces acá, estas no fueron necesariamente desestimadas o marcadas como improcedentes, sino que la sala, la respuesta que daba es que les daba más espacio-tiempo para que fortalecieran los argumentos o la información que ahí presentaban. Sí, por lo menos en el 81-2014, como te digo, en ese específicamente la sala le corre un traslado de 3 días hábiles al demandante para que a través de una prevención él incorpore los elementos sobre los cuales pueda fundamentar aún más su pretensión en la demanda. Entonces, que era lo que nosotros discutíamos el día de ayer, que la sala bien pudo haber corrido un traslado o haber prevenido en esta parte nosotros como actores, para nosotros en este momento ya de estar disponible el dictamen de la Comisión Política y ya de estar también disponible, incluso quizás hasta publicado en el Diario Oficial, el decreto legislativo, que son los documentos en los cuales se evidencia que hay una omisión de la Asamblea Legislativa porque no consta en esos 2 documentos que se realizó la verificación de la idoneidad, la capacidad, las competencias notorias de este funcionario. Efectivamente, o sea, si el punto de la sala es declararla improcedente porque no se presentó como prueba indiciaria el dictamen o el decreto legislativo, bueno, si ese es el punto concreto, pues simplemente nos hubiera prevenido. Por favor, señores, tienen, como ellos mismos nos señalan, que podemos haberlo solicitado mediante el derecho de acceso a información, y si el derecho de acceso a información nos da 10 días para poder tener esa documentación, entonces nos hubieran prevenido y hubieran dado un plazo máximo de 10 días que establece la Ley de Acceso a Información Pública para poder requerir esa información y poderla nosotros entregar, si eso era el problema principal. Pero aquí lo que estamos viendo es una actitud de retardación de un proceso, de una demanda de inconstitucionalidad, que ahora lo que nos corresponde es iniciar nuevamente el proceso, presentar de nuevo la demanda, incorporar el dictamen o el decreto legislativo, argumentar a lo mejor mucho más y demostrar que efectivamente no le podemos presentar un video de que no fue público el debate, porque si no fue público, pues no podemos tener video. Que no le podemos presentar ningún documento de prueba de los criterios de evaluación porque no existe ningún documento, ninguna matriz, no existe nada, y que no le podemos presentar prueba de esa naturaleza, y que es la Asamblea Legislativa la que tiene la obligación de darle la explicación a la sala. Entonces, creemos que la declaratoria de improcedencia lo que viene es a retardar un proceso porque hay que nuevamente iniciarlo, y creemos que no era el camino más apropiado que debía de seguirse. Tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos también sobre prácticas o circunstancias previas ante demandas de inconstitucionalidad por la experiencia que ustedes han tenido, Óscar y Ramón, por ejemplo, en el tema de el rol que en este caso tiene la Asamblea Legislativa de brindar información y que la sala le puede solicitar información a los actores involucrados para tener criterios y elementos de juicio para la resolución que van a emitir. Y también hay una parte de dicha resolución en donde mencionan que hay un error en un parámetro de control propuesto. Me gustaría tener una reacción sobre ustedes de este punto. Regresamos en instantes.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Ramón Villalta y Óscar Campos de ISD ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la demanda que ellos interpusieron tiempo atrás, a inicios de este año, sobre solicitud de inconstitucionalidad del proceso de elección del fiscal general de la República. Había un aspecto, Óscar, también que tenemos pendiente ampliar, es un poco con los antecedentes, porque en dicha resolución la Sala alega a resoluciones de improcedencia, aplica o apela a resoluciones de improcedencia que mencionamos en el bloque anterior cuáles eran, pero hay una en particular que es la sentencia 81-2014, en donde establece o pone puntos respectivo al tema del carácter probatorio que deben establecer los demandantes, ante la pregunta que le hacía Ramón sobre ello. Sí, bueno, como lo decíamos en el bloque anterior, Carlos, la Sala en su argumento, en esta razón por la cual se declara improcedente, señala que los demandantes tendrían que presentar elementos fácticos, objetivos, para robustecer su pretensión. Pero llama poderosamente la atención que en esa misma resolución del 81-2014, la misma Sala señala que a pesar de que le dijo al demandante, en este caso, que él tenía 3 días previniéndole para que incorporara elementos, le dice, esto no significa que el demandante deba de comprobar desde el inicio del proceso y de manera plena el vicio que alega, pues corresponde, y esto es resolución de la Sala, pues corresponde a la autoridad demandada justificar la constitucionalidad de sus actuaciones en estos casos. En ese sentido, es lo que estábamos hablando nosotros en un primer momento, que si bien la Sala pudo habernos prevenido para que nosotros incorporáramos los documentos fácticos necesarios, también debió haber, como ellos mismos lo establecen, haberle corrido traslado a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Política, para que ellos justifiquen el tema de si actuaron con apego a la Constitución o no en la elección. Entonces, el tema de un argumento diferente en una elección indirecta a otro argumento un poco diferente en cuanto a la apreciación en otra, teniendo en cuenta quién es la figura a la que se está, en este caso, demandando, podría también prestarse a muchas especulaciones. Esperemos que la Sala esté actuando en este momento con base meramente solo sobre sus antecedentes jurisprudenciales y sobre lo que mandata la Constitución, y no estén haciendo valoraciones político-partidarias para tratar de no entrar a conocer estos temas, porque me parece complicado, y lo mencionabas tú hace un momento, que 2 demandas sobre 2 funcionarios diferentes, sobre 2 instancias diferentes, pero que de igual forma han sido señalados por no haber tenido transparencia en su elección y por no haberse tenido ese debate público sobre la idoneidad de estos funcionarios, hayan sido rechazadas o declaradas improcedentes por los mismos argumentos. Va a pasar así entonces, y esto especulando, va a pasar así entonces que cuando otro funcionario que sea incómodo para el poder político meterlo en el control de constitucionalidad, la Sala va a dejar de conocer también. No lo sabemos. Otro de los asuntos, Ramón, que platicábamos y vale la pena ampliarlo más, es el tema de, bueno, el carácter probatorio y la solicitud de información, o lo voy a poner de esta manera: si la Sala de lo Constitucional puede requerir de la Asamblea Legislativa que le brinde toda la información que sea necesaria para efectos de emitir una resolución, una interpretación y un análisis ante las demandas que presentan las diversas personas ante casos de inconstitucionalidad como es el de ustedes. Es decir, la Sala puede solicitar a la Asamblea Legislativa toda la documentación, los archivos y la información para el caso de elección del fiscal general de la República, porque la impresión que ha quedado y se ha discutido, y también en redes sociales hay una discusión y debate sobre esto, es si los demandantes deben de llevar todo ese componente y toda esa información para sustentarlo. Ya nos mencionaba Óscar que en función de antecedentes de resoluciones previas no le genera una obligatoriedad sobre eso en principio desde inicio, pero la Sala sí puede entonces solicitar la información a los actores pertinentes, me refiero a institucionales, para que le permita alegar o sostener de mejor forma su resolución. Es que de acuerdo con la misma resolución 81-2014, corresponde al actor demandado demostrar que sus actos estuvieron apegados con los principios de la Constitución. Es esta la que tiene que demostrar. No soy yo el demandante que le tengo que demostrar. Yo le tengo que demandar que estamos encontrando vicios de inconstitucionalidad, y a partir de que la Sala debe de correr traslado a la Asamblea para oír la opinión, y que la Asamblea no solo pueda remitir su opinión, sino toda la documentación pertinente que demuestre que su actuación estuvo apegada con la Constitución, y sobre eso la Sala pronunciarse. Pero eso es lo que no ha hecho en este caso. O sea, simplemente dice, bueno, no presentó el decreto legislativo, no presentó el dictamen, entonces usted está teniendo una opinión subjetiva. Hay un argumento que aparece en el comunicado y aparece en la sentencia, que hace como aparecer
que nosotros le estábamos pidiendo a la sala que se pronunciara sobre el cumplimiento de las cualidades, o que examinara las cualidades personales de los sujetos que estaban siendo electos, y que de acuerdo con la misma sala eso pues no le corresponde a ellos, sino que le corresponde a la sala, y es correcto. Y nosotros nunca le hemos pedido a la sala que examine ella si cumplen o no con los requisitos de las personas designadas. No, le estamos pidiendo si la Asamblea cumplió o no con el procedimiento constitucional establecido, y que ellos mismos más adelante lo establecen, que debe de ser transparente, que debe de ser público, que debe de ser participativo, que etcétera, ¿no? Entonces, la obligatoriedad, el desempeño de la sala, el cumplimiento de las funciones públicas de la sala está en este caso en que deba de mandar a oír a la misma Fiscalía y debe de mandar a oír a la Asamblea Legislativa de su actuación, y su actuación estuvo o no apegada a la Constitución, y sobre eso debía de pronunciarse la sala. Y en todo caso, si necesitaba que le presentáramos el dictamen, pues simplemente nos hubiera prevenido y nos hubiera pedido presente el dictamen para poder revisar si efectivamente los argumentos que por el momento calificamos como subjetivos están o no siendo subjetivos a partir del análisis que hagamos comparativo con el decreto o el dictamen legislativo. Pero sin embargo eso es lo que no ha ocurrido. Lo que vuelvo a insistir es que esta actitud, esta actuación de la sala, lo que está haciendo es la aplicación de un criterio totalmente diferente, en la que está obligando a los demandantes a tener que buscar y presentar pruebas, lo que no había ocurrido con anterioridad, y que la misma sentencia 81/2014 establece que no estamos en la obligación de tener que presentar pruebas. Inicialmente se puede presentar para poder fortalecer los argumentos, pero no necesariamente se está en esa obligación. La obligación de la sala es determinar si efectivamente a partir de la demanda que se presenta, el actor demandado cumplió o no debidamente sus actuaciones apegado con la Constitución. Eso es lo que le corresponde hacer a la sala. Otro de los puntos que aparece en dicha resolución, Oscar, y lo cito textual, también debe hacerse notar que hay un error en el parámetro del control propuesto, debido a que los actores alegan la violación del artículo 192 en relación con el 177 de la Constitución, cuando esta última disposición únicamente establece los requisitos para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia, pero no permite derivar una norma que imponga por sí misma la obligación de la Asamblea Legislativa de verificar los requisitos exigibles al fiscal general de la República. Tu análisis sobre esto, si es sostenido o no esta afirmación que hace que hay un error en el parámetro de control propuesto. No. Ahí sí completamente en desacuerdo con la resolución de la sala. El colaborador o colaboradora que la realizó al parecer no leyó la Constitución. El parámetro de control que nosotros estábamos sometiendo a objeto de control en esta demanda es precisamente el artículo 131 numeral ordinal 19, que es el que le mandata a la Asamblea la obligación de elegir a este tipo de funcionarios como el fiscal general, relacionado con el artículo 192 de la Constitución, donde se establece el mandato que será la Asamblea la que va a elegir procurador, etcétera, etcétera, y menciona al fiscal, bajo, dice, los mismos requisitos que cómo se eligen magistrados de Cámara, que eso está en el artículo 177. Te lo leo precisamente. El artículo 192 dice: para ser fiscal general de la República o procurador general de la República se requieren las mismas cualidades que para ser magistrado de cámaras de segunda instancia. Ahí no te dice cuáles son los requisitos, solo te dice que son los mismos de los magistrados de cámaras. Relacionamos nosotros el 177, donde sí se establecen los requisitos de los magistrados de cámara. Y nos parece raro que una persona que trabaje en la sala de lo constitucional, que en teoría tiene altos conocimientos en materia constitucional, no haya entendido la relación que hay entre el artículo 131, el artículo 192 y el 177 para establecer los tres como parámetros de control. Entonces, ese argumento sí no lo consideramos que sea válido, es más bien quizás alguna interpretación errónea o por sacar a la carrera la resolución que no se llevó a analizar esa relación. Uno de los asuntos también que genera discusión, y esto ya nos lleva a un análisis, una valoración más político-institucional, Ramón, es también un poco las primeras muestras de la Sala de lo Constitucional en sus resoluciones, digamos. Ayer también lo platicábamos con Enrique Anaya y él nos mencionaba que
probablemente el ritmo en el cual va no necesariamente es tan rápido, tan ágil, a pesar de que tiene una cantidad de expedientes que tienen que dar una respuesta. Se está hablando más o menos de 1000, nos mencionaba el dato Enrique Anaya, y también lo que significa varias demandas de inconstitucionalidad, amparos y otros aspectos, y la expectativa que se tiene con esta Sala de lo Constitucional por el proceso mismo también con el cual se conoció y se tomó decisión en la Asamblea Legislativa. También una lectura ya desde el carácter político institucional del rol y también la obligación que tiene dicho Tribunal Constitucional ante la serie de demandas que hay y evidentemente los debates que generará las respuestas sobre ello. Sí, no, es evidente que esta sala ha entrado y aunque ellos dicen que no están aplicando criterios diferentes, efectivamente sí lo están aplicando. Aquí tengo yo la resolución, el sobreseimiento de la demanda de inconstitucionalidad por violación al principio de igualdad del registro del padrón electoral de los residentes en el exterior, porque a los salvadoreños en el exterior, para poder ejercer el sufragio, tienen que estar inscritos en el registro electoral y además seguir un procedimiento de inscripción en el padrón de residentes en el exterior. Y aquí nos pedían que nosotros deberíamos, en la demanda, de haber planteado cuál era la alternativa que debería de haber. La alternativa la tiene que proponer el Estado, no los demandantes. Entonces están inventando ahora de que no solo hay que presentar la prueba, sino que hay que presentarle cuál es el camino que debe de seguirse para resolver un problema de inconstitucionalidad. O sea, están aplicando exactamente lo mismo en distinta manera, pero están resolviendo demandas de inconstitucionalidad, favoreciendo prácticamente los actos inconstitucionales por parte de las entidades del Estado que están afectando derechos constitucionales de las personas, de los ciudadanos, y que esta actuación lo que nos está indicando a nosotros es que, bueno, habrá que prepararse ahora para tener que pensar en presentar la prueba y además en presentarle el camino que debe de seguir. Es decir, algo así como tenemos que prepararnos para hacerle el trabajo a la sala de manera tal que las demandas que se presenten vayan de una manera que ellos puedan copiar y pegar y poder resolver de forma favorable. Lo peligroso de estos antecedentes, Carlos, Ramón, o sea, si vemos ahorita las primeras actuaciones de esta sala, de las que más se han conocido, digamos, son pocas en realidad, en ninguna han entrado a conocer de fondo. O sea, ¿te acordás el caso de la demanda contra Nayib Bukele por el tema de... no se entró a conocer de fondo? En el caso de la demanda por el tema de derechos o matrimonio igualitario, no recuerdo si era esa, tampoco entraron a conocer de fondo, argumentaron el tema de las deficiencias argumentativas, que no, etcétera, la demanda del doctor Anaya Barraza, en ninguno de los antecedentes que ahorita esta sala está dejando sentados, ha entrado a conocer siquiera de fondo, sino que está utilizando argumentos que pueden ser válidos, para otros no, para otros sí, pero está utilizando argumentos para no entrar a conocer de fondo las pretensiones de la demanda. ¿Será que lo estarán haciendo para librar un poco esa mora que tienen judicial, o es porque en realidad no están todavía compenetrados en cuál van a ser sus criterios jurisprudenciales? Me resta un minuto, Oscar, lo planteo de esta manera. Esto puede marcar como poner una línea en la cual se va a estar desarrollando los criterios de toma de decisión o los criterios de resolución de las sentencias, ya sea por inconstitucionalidad o por controversias o por, si fuera en el caso, otro tipo de demandas que puedan plantearse ante este tribunal. O sea, esto nos puede dar algunos vistos de marcar una línea ya de jurisprudencia o de por lo menos criterios de decisión. Sí, creo que sí. Puede empezar a marcar una línea muy delgada que puede ser peligrosa de acceso a la justicia constitucional. Es decir, si tú no sos un abogado con 30 años de experiencia y no presentás, como dice Ramón, toda la prueba directamente y todavía la solución para resolver la inconstitucionalidad, probablemente ni siquiera te la vayan a admitir. Entonces estamos ante la posibilidad de que la justicia constitucional sea muy limitada a comparación de cómo sucedió con la Sala 2009-2018, en la que se potenció el derecho de la garantía constitucional a favor del ciudadano, por encima del poder político. Muy bien, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Oscar, Ramón, ha sido un gusto y vamos a llevarle seguimiento a este caso en función de las próximas resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado. Será hasta mañana, 6:30 en República. Buen día.